Después de años de silencio, de excusas, de documentos sellados, va a quedar todo al descubierto. Eso es lo que promete justamente el gobierno del presidente Donald Trump y lo que el Congreso aprobó casi por unanimidad. La liberación total de los archivos de Jeffrey Epstein. Más de 50,000 páginas con correos, listas, contactos, favores, reuniones, historias que desde hace años no hubo interés en que se contara. Por lo menos durante la administración anterior no hubo tanta presión política ni mediática para que se ponga todo sobre la mesa. Pero ahora es totalmente diferente en este año. Primero que esa fue una promesa de campaña del presidente Donald Trump. Y en segundo lugar, creo que una de las cosas que generó más atención en los archivos de Epstein es que el presidente Donald Trump dijo hace unos meses atrás que este tema se trataba de una distracción de los demócratas para que la gente no vea los logros importantes que se estaba teniendo en el país. Y ahí, todos salieron a encontrar los intereses del por qué el presidente Donald Trump no quería que se publicaran estos archivos. Pero todo ese cuento se acabó. El presidente Trump firmó la liberación de todos los documentos y esa decisión no cayó en un momento cualquiera, cayó en medio de un clima político inflamado, podríamos decir, donde cada nombre importa, cada foto pesa y cada relación fuera de lugar podría convertirse en un escándalo nacional. Y mientras algunos están celebrando la transparencia histórica, otros empiezan a ponerse nerviosos. Exfuncionarios de alto nivel están dando un paso al costado. Universidades están abriendo investigaciones internas. Instituciones están tratando de explicar vínculos que dijeron no tener. Así que la pregunta ya no es si estos archivos se van a publicar o no. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando se publique todo? ¿Quién aparece? ¿Quién miente? ¿Quién se defiende? ¿Y quién no puede defenderse? Es así que hoy en América Revelada vamos a ver qué aprobó exactamente el Congreso, qué está diciendo la Casa Blanca, por qué ciertos nombres ya están en modo control de daños y por qué este caso que estuvo guardado durante años ahora podría sacudir a Washington, a varios en Washington. Quédese porque lo que se viene con los archivos de Epstein apenas está comenzando. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Para entender lo que está pasando hoy con los archivos de Jeffrey Epstein, hay que empezar por lo más importante, lo que aprobó exactamente el Congreso de Estados Unidos. ¿Y por qué esta decisión no tiene precedentes? Pues el martes a la noche el Senado hizo algo que casi nunca ocurre en Washington, D.C. Aprobó una ley por voto unánime. Ni un solo senador se opuso, ni uno solo. La medida llamada Epstein Transparency Act ya había pasado por la Cámara de Representantes horas antes y ahí también ocurrió algo inusual. 427 votos a favor y solo uno en contra. Ese único voto fue el del representante Clay Higgins, republicano de Luisiana. ¿Y qué autoriza esta ley? Autoriza al Departamento de Justicia a liberar todos los archivos no clasificados relacionados con Jeffrey Epstein. Es decir, correos, registros, vuelos, comunicaciones, listas de contactos, informes financieros, conexiones políticas, todo lo que durante años permaneció guardado ahí bajo llave. Pues el presidente Donald Trump había dicho el lunes que si el Congreso enviaba la ley, él la firmaría sin dudar y cumplió. Pues el miércoles por la noche firmó la liberación total de los archivos. Y aquí hay un dato clave que él mismo resaltó en Truth Social. Según el presidente, los demócratas deberían estar más preocupados que nadie, porque Epstein, según el presidente, tenía más amigos en el círculo demócrata que en el círculo republicano. Veamos el mensaje del presidente Donald Trump, pero prepárese que es largo. Aquí vamos a leerlo. Dice, Jeffrey Epstein, acusado por el Departamento de Justicia de Trump. Y él lo aclara justamente porque fue en su primera presidencia, ¿sí? En 2019, no por los demócratas, y justamente lo aclara. Fue demócrata de toda la vida, donó miles de dólares a políticos demócratas y tenía estrechos vínculos con muchas figuras demócratas conocidas, como Bill Clinton, quien viajó en su avión 26 veces. Larry Summers,
quien renunció recientemente a varios consejos directivos, incluido el de Harvard, que vamos a hablar hoy, el activista político corrupto Reid Hoffman, el líder de la minoría Hakeem Jeffries, quien le pidió a Epstein que donara para su campaña después de que Epstein fuera acusado. De esto también vamos a hablar hoy. La congresista demócrata Stacey Plaskett y muchos más. Quizás la verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein pronto se revele. Y eso seguramente va a pasar y vamos a estar contando todo aquí. Porque acabo de firmar el proyecto de ley para divulgar los archivos de Epstein. Como todos saben, le pedí al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría del Senado, John Thune, que aprobaran este proyecto de ley en la Cámara y el Senado, respectivamente. Gracias a esta solicitud, la votación fue casi unánime a favor de la aprobación. Siguiendo mis instrucciones, el Departamento de Justicia ya ha entregado cerca de 50,000 páginas de documentos al Congreso. No lo olviden, dice. La administración Biden no entregó ni un solo archivo ni página relacionados con el demócrata Epstein. Ni siquiera hablaron de él. Y es verdad. Dice, los demócratas han utilizado el tema de Epstein, que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar desviar la atención de nuestras increíbles victorias, incluyendo la gran y hermosa ley de reducción de impuestos, fronteras seguras, la prohibición de hombres en deportes femeninos, ahí habla de los logros que se hizo este año, la inclusión de personas transgénero, el fin de la DEI, la detención de la inflación récord de Biden, la reducción de precios, los mayores recortes de impuestos y regulaciones de la historia, el fin de 8 guerras, bueno, todo lo que va haciendo el presidente, la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas, la eliminación de la capacidad nuclear de Irán, la inversión de billones de dólares en Estados Unidos, la creación del país más próspero del mundo e incluso la contundente derrota a los demócratas en el reciente desastre del cierre del gobierno. Bueno, todos estos temas ya estuvimos hablando en todo este tiempo, ¿verdad? Durante años nuestra gran nación ha tenido que soportar a Rusia, justamente este tema de la colusión Rusia. Ucrania, el apoyar económicamente a Ucrania. Farsa del juicio político, bueno, justamente el juicio político que le hicieron al presidente Donald Trump en su primer mandato. El falso juicio político, dice. Y muchas otras cacerías de brujas y estafas creadas por los demócratas, todas ellas terribles y divisivas para nuestro país, y llevadas a cabo para confundir, desviar la atención y distraer del excelente trabajo que están haciendo los republicanos y la administración Trump. Este último engaño se volverá en contra de los demócratas, como todos los demás. Gracias por su atención a este asunto. Hagamos grande América otra vez. Ahora, bueno, en paralelo de esto, el presidente de la Cámara de Representantes, el señor James Comer, está intensificando las investigaciones. De hecho, ya advirtió que Bill y Hillary Clinton no responden a las citaciones sobre sus vínculos con Epstein. Y si no lo hacen, que van a recibir el mismo tratamiento legal que recibió Steve Bannon cuando los demócratas controlaban la Cámara. Ahora, ¿qué quiso decir eso? ¿Qué quiso decir con eso el señor Comer? Bueno, en realidad Comer fue muy claro porque en agosto el comité envió varias citaciones a altos exfuncionarios, incluyendo a Bill y Hillary Clinton, también a exdirectores del FBI como el señor James Comey y exfiscales generales como Eric Holder y Loretta Lynch, justamente con el objetivo de obtener testimonios bajo juramento sobre los lazos de Epstein con élites políticas, basado en evidencias como por ejemplo logs de vuelos. Hay evidencia que sugiere que Bill Clinton voló múltiples veces en el jet de Epstein, en el Lolita Express, y las visitas también de Epstein a la Casa Blanca durante su presidencia, la presidencia de Clinton. Sin embargo, los Clinton nunca aparecieron en sus citas ni tampoco respondieron. Entonces, cuando Comer dijo que van a recibir el mismo trato legal que recibió Steve Bannon, es porque cuando los demócratas controlaban la Cámara entre el año 2021 y 2023,
persiguieron agresivamente a ex asesores del presidente Donald Trump por no cumplir con citaciones del comité del 6 de enero. No sé si usted recuerda ese tiempo. Es así que, bueno, Bannon, como también Peter Navarro, exfuncionarios de la administración Trump, terminaron en prisión. ¿Por qué? Por desacato al Congreso, lo cual es un delito federal, el ignorar una citación válida. Y los Clinton, si siguen así en silencio, bueno, recibirán el mismo rigor legal. Remisión criminal, posible juicio, condena y hasta prisión. Pero aquí no se trata únicamente de exfuncionarios, porque hay datos de actuales funcionarios que comenzaron a aparecer también en estos archivos. Por ejemplo, el líder demócrata Hakeem Jeffries está bajo presión por evitar responder ciertas preguntas. Veamos un ejemplo de esto. El presidente Comer del Comité de Supervisión dijo ayer en el Pleno que usted tuvo a Jeffrey Epstein cenando y recibió dinero de él en 2013. Esto fue después de que estuviera en la lista de agresores sexuales. ¿Algún comentario al respecto? Y usted pedirá cuentas a los miembros sin importar su afiliación política si hubo alguna irregularidad relacionada con los archivos de Epstein. ¿O fue esa una pregunta seria o una declaración grave de ese payaso malintencionado James Comer? Que yo hubiera tenido a Jeffrey Epstein cenando en mi casa, que yo hubiera aceptado dinero de parte de Jeffrey Epstein. Lo que me parece extraordinario de la farsa que montan los del otro lado del pasillo es que mienten con total impunidad sobre cosas que son objetivamente verificables. ¿Y por qué hacen eso? Es porque durante meses los republicanos han estado ocultando los archivos de Jeffrey Epstein. No son los demócratas. Nuestra postura, nuestra visión sigue siendo exactamente la misma. Queremos asegurarnos de que aquello que los sobrevivientes han solicitado, que es una transparencia total y completa para poder lograr la rendición de cuentas, realmente se haga realidad y suceda. Y el Congreso, de manera decisiva y con apoyo bipartidista, actuó ayer con respecto a la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. Eso es una victoria para los supervivientes y una victoria para el pueblo estadounidense. Y Donald Trump necesita promulgar esa ley de forma expedita. Bueno, Hakeem no cree que sea una pregunta seria, como escuchamos, pero veamos entonces lo que escribió el presidente de la Cámara de Representantes, el señor James Comer. Y luego quiero también que escuchemos lo que dijo durante una audiencia con pruebas. Bueno, este es el posteo, dice: revelado, la campaña del líder demócrata Hakeem Jeffries solicitó dinero a Jeffrey Epstein 5 años después de su condena por delitos sexuales contra menores. El correo electrónico habla por sí solo, dice, y ahí lo muestra al lado mientras él está en la audiencia. Dice: Hakeem necesita dejar de insultar, dejar de mentir y asumir la responsabilidad. Ahora sí, escuchemos este vídeo. Hoy he tomado la palabra para responder al líder de la minoría, Hakeem Jeffries, por haberme tildado, cito, de mentiroso, descarado y sin escrúpulos durante una conferencia de prensa en la que defendía el reciente descubrimiento de la comunicación de los demócratas con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Y traigo conmigo algo que tanto él como muchos de sus compañeros demócratas como Jamie Raskin, Jasmine Crockett y Stacey Plaskett, al parecer aborrecen. Y eso es lo que se conoce como evidencia. Después de todo, Hakeem Jeffries, los demócratas en el Congreso y sus aliados en los medios corporativos han estado exigiendo la publicación completa de los documentos de Epstein durante meses, incluyendo todos los documentos del patrimonio de Epstein. Así que sin dudar un instante ordené la citación de todos los documentos relacionados con el patrimonio de Jeffrey Epstein, porque yo, al igual que mis colegas republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, queremos saber qué pasó realmente, qué ocurrió y quiénes estuvieron involucrados en estos crímenes incalificables. Queremos justicia para los sobrevivientes. Por eso estamos llevando a cabo esta investigación. Así, el Comité de Supervisión de la Cámara obtuvo más de 30,000 páginas de documentos de la propiedad.
A diferencia de los demócratas, que solo publicaron 10 de esas más de 30,000 páginas de documentos, los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara publicaron cada uno de los documentos en el sitio web para que el pueblo estadounidense los viera. Bueno, el email que estaba al lado del señor Comer, que presentó ahí, vamos a también mostrarlo aquí en la pantalla para que, bueno, usted también podamos ver qué es lo que dice ese email como prueba, ¿verdad? Vamos a leerlo en español para usted, por supuesto. Está un poco chiquita la letra, pero yo ya lo tengo traducido y se lo voy a decir aquí en español. Dice, bueno, el email originalmente es de Lisa Rossi. El asunto dice estrella en ascenso. Es del 7 de mayo del 2013 para Jeffrey, ¿sí? Jeffrey Epstein. Dice, estimado Jeffrey, estamos encantados de anunciar que estamos trabajando con el congresista Hakeem Jeffries, una de las estrellas en ascenso de la delegación del Congreso de Nueva York, a veces referido como el Barack de Brooklyn. Es un firme defensor del presidente Obama y una voz progresista para la gente de la ciudad de Nueva York. Nueva York 1 hizo un perfil sobre su trabajo en los vitales comités de presupuesto y judicial en Washington. Puede ver el video aquí o leer el texto a continuación. Hakeem está comprometido con elegir una mayoría demócrata en 2014. Es decir que, bueno, están promocionando el trabajo de él. Le mandaron un email, esto por lo menos parece que es un email a Jeffrey Epstein contando el trabajo, este nuevo congresista que está surgiendo, ¿sí? En el Partido Demócrata y está vendiendo un poco su trabajo. Dice, y está animando a sus amigos a participar en la cena de recaudación de fondos, y ahí, bueno, da los datos, con el presidente Obama este próximo lunes por la noche. Escríbanos un correo o llámenos, bueno, justamente para que esté ahí en esa reunión. Y dice si desea involucrarse con la cena o si quiere tener la oportunidad de conocer mejor a Hakeem. Es un tipo impresionante, dice, y será una voz progresista en la política de Nueva York durante los próximos años. Gracias. Bueno, de la firma Darren Reiger, Lisa Rossi y Walter Sweat de Dynamic SRG, que bueno, justamente es la empresa que trabajaba en la campaña de Hakeem. Otro email más abajo dice, Hakeem Jeffries se posiciona para una larga carrera en Washington desde el 29 de abril del 2003, es decir, uno anterior. Dice por Michael Scotto. Y dice, Hakeem Jeffries lleva apenas unos 4 meses en su primer año en el Congreso, pero ya se está posicionando para una larga carrera en Washington. Michael Scott de Nueva York 1 dice, presentó el siguiente informe. Dice, si intenta sacar a Hakeem Jeffries de su mensaje, no llegará muy lejos, como una persona muy decidida, ¿verdad? Hay una canción de hip hop que dice, Every day I'm hustling, es decir, cada día estoy en la lucha, cada día estoy ahí batallando. Y de alguna manera, así me siento aquí en Washington, dijo Jeffries, de manera positiva, por supuesto, dice este email. Entonces, bueno, estos son los 2 emails. Esta es la prueba que presentó el presidente Comer mostrando estos 2 emails que es de la firma de consultoría Dynamic SRG que trabajaba con la campaña de Jeffries, de Hakeem Jeffries, que ocurrió casi 5 años después de que Epstein sea condenado por abusar de menores. Además, bueno, la colega de Hakeem Jeffries, la señora Stacey Plaskett, en el año 2019 intercambió mensajes con Epstein durante una audiencia del Congreso 11 años después de que Epstein ya era un delincuente sexual condenado. Y cuando le preguntaron al señor Jeffries si sabía algo de este tema, bueno, trató de esquivar una y otra vez las preguntas de la prensa y la defendió a Plaskett como una mujer de integridad, pero sin explicar por qué intercambiaba mensajes con Epstein durante una audiencia federal. Entonces, bueno, podemos decir que lo que aprobó el Congreso esta semana no es una simple formalidad. Es una decisión que abre una caja de Pandora de información que puede comprometer a figuras de ambos partidos,
pero que según la Casa Blanca golpeará más fuerte en un sector en particular. Y eso explica por qué incluso antes de que se publiquen los archivos, ya estamos viendo renuncias y personajes que están intentando justificar vínculos que hasta hace muy poco decían no tener. Pues otro de los nombres más visibles hasta ahora es el de Larry Summers. Pues Summers no es una persona desconocida, es uno de los economistas más influyentes del país. Fue secretario del Tesoro, fue presidente de Harvard y hasta la semana pasada estaba en el board de OpenAI, una de las empresas tecnológicas más poderosas del mundo. Pero apenas se conocieron los correos, incluidos estos nuevos documentos del Congreso, Summers anunció que se tomaba una licencia de Harvard y que renunciaba al directorio de OpenAI. ¿Y por qué? Porque, bueno, los archivos de Epstein que se están revelando muestran que su relación con Epstein no terminó en el año 2008 cuando Epstein fue condenado por delitos sexuales. Al contrario, los correos revelan que Summers seguía hablándose por años con Epstein, que consultaba con él, que hablaban de temas amorosos, que Epstein lo ayudaba con contactos internacionales, etc. Es así que, bueno, Harvard, que venía tratando de cerrar silenciosamente su capítulo con Epstein desde hace años, bueno, ahora anunció que una nueva investigación interna comienza. La universidad dijo que revisará toda la información nueva, ¿sí?, que salió ahora sobre los vínculos entre Epstein y Summers, quien, como dije antes, una persona que fue influyente, fue presidente de Harvard desde el año 2001 hasta el año 2006, después de haber sido secretario de Tesoro de Estados Unidos desde el año 1999 al 2001. Es así que, bueno, un portavoz de Harvard dijo que van a revisar toda esta nueva información para determinar qué medidas serán necesarias que tomen, ¿sí?, que tome la universidad. A principios de esta semana, Summers, a través de un comunicado, dijo lo siguiente: tengo grandes remordimientos en mi vida. Como ya he dicho, mi relación con Jeffrey Epstein fue un grave error de juicio. Como vemos, reconoce su relación con un convicto por tráfico sexual de menores que se suicidó en el año 2019, el señor Jeffrey Epstein. Summers tampoco vamos a decir que es el único, ¿verdad? Porque en estos archivos están apareciendo varios nombres, no es un caso aislado, porque junto con estos correos, el Congreso también liberó más de 20,000 documentos iniciales y entre ellos, bueno, hay nombres vinculados en el mundo académico, en la política, a ONGs, está conectado con fundaciones, con el sector financiero, a instituciones que durante años dijeron, no sabemos nada, no tenemos vínculo, bueno, fue un contacto menor. Sin embargo, hoy se encuentran teniendo que dar explicaciones sobre correos electrónicos, sobre reuniones, sobre favores que justamente contradicen lo que dijeron antes. Y este es el patrón que comienza a repetirse. Primero, bueno, aparece el archivo. En segundo lugar, la institución abre un proceso interno. En tercer lugar, la figura involucrada toma distancia temporal. En cuarto lugar, bueno, comunicados vagos, sin admisión, ni una negación clara. Y luego viene el silencio, mientras ven si aparece algo más. Eso literalmente es control de daños. Y eso que, bueno, esto está comenzando. Eso que todavía no se publicaron las 50,000 páginas principales. Esto que estamos viendo ahora es apenas el impacto de los documentos preliminares que ya se conocen. Por eso la tensión aumentó en estos días en Washington, porque si con los primeros correos ya aparecen figuras de este calibre, bueno, ¿qué va a pasar cuando se publique todo? En otras palabras, bueno, hay instituciones que ya se están preparando. Hay abogados que ya están preparando defensas de nombres que durante años estas personas parecían intocables, pero que hoy están viendo cómo justifican vínculos que hasta hace poco estaban negando. Y si algo también nos muestra este momento es que un país que quiere sanar, un país que necesita
cambiar de rumbo, también necesita mirar hacia adentro sin miedos, sin favoritismos y sin excepciones. No para destruir a nadie, sino para entender de una vez por todas qué pasó, quién permitió que pasara y cómo evitar que vuelva a ocurrir, ¿verdad? Porque la justicia, es verdad, muchas veces se demora, muchas veces tarda, pero cuando llega, pone todo en su lugar. Y quizás esta vez sea la primera vez en muchos años que el caso Epstein, después de tantos años, se enfrente a algo que nunca tuvo: luz, toda la luz posible. Esperemos que así sea. Bueno, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Seguramente vamos a tener más información sobre este caso a medida que se publiquen los archivos, ¿verdad? Así que vamos a seguir de cerca toda la información que esté disponible, que sea oficial, por supuesto, porque siempre hay que seguir los datos reales, los datos concretos. Así que les recomiendo que siga fuentes confiables, porque sobre este tema se dijeron muchas cosas que terminaron en engaños, en daños a diferentes personas, sobre todo por parte de los medios de comunicación. Es por eso que desde aquí tratamos con mucho cuidado estos datos, como toda la información que recibimos, para realmente ser una fuente fiable. Y hablando de fuente fiable, quiero compartirle un artículo de nuestro medio. Le dejo de tarea para el fin de semana para que lo lea. Es muy interesante. Habla justamente de Estados Unidos, de la Cámara de Estados Unidos, aprueba una resolución que denuncia los horrores del socialismo. Es interesante este artículo, léalo. Bueno, justo hoy, hablando de socialismo, se reunió Mandani con el presidente Donald Trump. Tuvieron una charla y también respondieron preguntas en una conferencia de prensa. Y aquí en este artículo, bueno, habla también del socialismo. Estoy hablando en comparación con Mandani porque él se considera un socialista. Dice, bueno, la resolución detalla que la ideología socialista ha provocado repetidamente hambrunas y asesinatos en masa y la muerte de más de 100 millones de personas. Y la muerte de más de 100 millones de personas en todo el mundo. Bueno, interesante para que lo lea, y más teniendo en cuenta la visita que tuvo hoy el presidente Donald Trump. Y sobre el tema que tuvimos hoy, bueno, me encantaría que me deje su opinión ahí más abajo. Yo le voy a dejar la información aquí para que usted lo lea, ese artículo, no se lo pierda. Y es importante que siga los datos porque esto va a seguir saliendo todo a la luz. Y si le gusta nuestro trabajo, déjenos también ahí abajo su poderoso me gusta, suscríbase a América Revelada, active la campanita para que sigamos aquí en contacto con usted. Elina Villafañe desde América Revelada, conectando América con la verdad, y disfrute el fin de semana.